Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en Practia y voy a hacerles esta presentación sobre inteligencia artificial, cómo la entendemos ahora, de en qué consiste, cómo se puede hacer y fundamentalmente sobre el final vamos a estar entendiendo de por qué la estamos haciendo. Voy a compartir con ustedes una presentación que es la que nos va a acompañar este tiempo. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Por qué estamos tan interesados todos en inteligencia artificial? La primera cosa que tenemos que saber es que estamos bastante interesados. Esto que estamos viendo es un gráfico de Google Trends que nos dice cuántas veces se consultó una cierta pregunta o un cierto tema a lo largo del tiempo. Y lo que tenemos son curvas para Machine Learning, inteligencia artificial y Deep Learning y Reinforcement Learning, que son cosas que vamos a estar visitando. La curva verde es la de inteligencia artificial. Ven que estaba fuerte en el 2004, que después bajó y volvió a estar fuerte a partir del 2015. Y todo lo que es Machine Learning empezó más bajo y está subiendo y es en este momento la manera como nosotros estamos hablando de Machine Learning, de inteligencia artificial. En general, cuando hablamos de eso, estamos hablando de Machine Learning o estamos hablando de redes neuronales. Vamos a clarificar un poquito qué son cada uno de esos términos. Inteligencia artificial, a mí me gusta este gráfico porque describe por un lado qué son los temas y por otro lado cuándo empezamos a hablar de estos temas. Empezamos a hablar de inteligencia artificial desde los 50, o sea, más o menos desde el inicio de la computación ya estábamos hablando de inteligencia artificial. Turing estaba especialmente interesado en eso. Dentro de la inteligencia artificial ha habido sucesivas olas. La ola de Machine Learning empezó más o menos en los años 80 y generó el florecimiento que ahora conocemos de Machine Learning. Y a partir de... Y ese Machine Learning es una partecita de lo que llamamos inteligencia artificial. Y dentro de Machine Learning, desde más o menos el año 2010, empezó a aparecer una parte específica, que es lo que llamamos Deep Learning o aprendizaje profundo, que es la que ahora se está llevando como todo el mérito y que los logros que estamos teniendo con ellos hace que sigamos hablando y nos interese cada vez más todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y Machine Learning. Un segundo. Otra forma de mirar esto no es desde los temas, sino desde mirar cuál es el valor que asigna el mercado a estos temas. Lo que estamos teniendo acá es los ingresos del mercado del software proyectados del 2018 en adelante. O sea, la primera cifra es una cifra real, la segunda cifra es una cifra donde se estimó el fin del año pasado y después Statista, que es una empresa consultora que se dedica a hacer este tipo de predicciones, estas son las predicciones que tiene, que dice que esencialmente en 6 años el mercado se va a multiplicar del orden de 10 veces, 8 veces. Muy pocos otros mercados en el mundo uno imagina que van a multiplicarse y van a crecer con esta fuerza. Esto es lo que nos marca una de las razones por las cuales nos interesa la inteligencia artificial. A muchos nos interesa, desde hace tiempo nos interesa y va floreciendo de nuevas maneras y el mercado está mostrando que le interesa. ¿Cuál es la agenda que vamos a revisar hoy? La agenda que vamos a revisar hoy es, vamos a hablar un poco de Machine Learning y vamos a entender qué es lo que tenemos diferente en Machine Learning, para qué lo usamos, qué tipos de Machine Learning hay. Vamos a hablar sobre la importancia de los datos, que son extremadamente... un segundo, por favor. Ok. Un segundo, me dicen que no se ve la presentación. Un segundo. Ok. Ok. ¿Sí? Perdón, ¿ahora se ve la presentación? Ok. Entiendo que ahora se ve la presentación, ¿es así?
Ok. Disculpen, esta cosa es muy nueva para mí. Lo que estábamos viendo era, en el primer caso, los... Ah, ahora veo, sí. Lo primero que veíamos era... lo primero que veíamos era estas tendencias que yo les describía de cuánto interés hay medido en cuántas consultas se hacen en Google, que lo que vemos es que funciona la parte de inteligencia artificial. La parte de inteligencia artificial se ve superada por Machine Learning, que es la forma como entendemos la inteligencia artificial ahora. Y después hacíamos la clasificación donde decíamos la inteligencia artificial existe desde los 50, Machine Learning como una parte de la inteligencia artificial se desarrolló a partir de los 80 y a partir del 2010 tenemos el aprendizaje profundo. Lo lamento, no habían visto estos slides antes. Este era el slide que yo estaba mostrando del crecimiento que esperábamos, que se espera en el mercado del software para estos años. Acá volvemos a la agenda. ¿Cuál es la agenda de hoy? Hablar sobre Machine Learning, obviamente, pero hablar sobre Machine Learning nos impulsa a hablar de una cantidad de otros temas. Hablar de la importancia de los datos, hablar de temas específicos dentro de Machine Learning, como son las neuronas y las redes neuronales. Un ejemplo, ir a un cierre y después ir a las preguntas. Además de estos problemas que ya generé respecto a que no se veían las imágenes en esto, me dicen que estamos teniendo bastante delay con el tema del audio, así que yo lo que les voy a proponer, si no les parece mal, es las preguntas que vayan apareciendo, anótenlas en el chat y cuando llegue el momento volveremos sobre esas preguntas. ¿Sí? Y en ese momento posiblemente Denise Vendersky nos va a estar acompañando y en una de esas les paso las preguntas que sean difíciles, se las paso a ella. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Machine Learning? Cuando hablamos de Machine Learning, una buena forma de explicarlo es hablar sobre las diferencias que tiene Machine Learning con la programación tradicional. En el dibujo este tenemos de un lado la programación tradicional y del otro lado el Machine Learning. Cuando tenemos la programación tradicional, lo que hacemos es lo que hicimos los que somos programadores. Vamos a la escuela, después a la universidad, aprendemos a programar, aprendemos de los temas que nos interesan, aprendemos sobre banca, aprendemos sobre petróleo. En algún momento nos sentamos y escribimos código. Generamos un programa nosotros, aprovechando todo lo que nosotros aprendimos en la escuela, en la universidad, conversando con la gente, y escribimos el programa que contiene una serie de reglas que hacen que las cosas funcionen. Ese programa después recibe una entrada, funciona y genera una salida. Ese es el enfoque que nosotros tenemos de manera tradicional. El enfoque de Machine Learning es diferente. El enfoque de Machine Learning no tiene un programador, esencialmente, y lo que hace es, agarra no la enseñanza universitaria, sino agarra la inmensa cantidad de datos que están disponibles en el mundo ahora, por ejemplo, los que están en todas las redes sociales, pero también todos los sensores que están dando vueltas alrededor nuestro, los sensores de nuestros teléfonos, los sensores en la calle, todos los datos que puedan existir de alguna manera podrían ser insumos para el Machine Learning. Y lo que tenemos, en vez de tener un programador, tenemos un algoritmo de Machine Learning que escribe el programa. Acá ven que el orden en la programación tradicional es, empiezo con el aprendizaje, ese aprendizaje genera reglas y yo meto esas reglas que me describen cómo funciona el mundo adentro de un programa. El Machine Learning es, primero lo que tengo son los datos. Meto esos datos en un algoritmo y ese algoritmo es el que me genera el programa. Esa es la fundamental diferencia entre las dos cosas. En la programación tradicional tiene una gran importancia las reglas que yo aprendí en algún momento y que yo programo, y en Machine Learning tiene una fundamental importancia los datos, de cómo yo puedo utilizar esos datos para que de manera automática me generen los programas. Eso es lo que es diferente de Machine Learning y con respecto a la programación tradicional. El rol del programador, el rol de las reglas y el rol de los datos. La pregunta es, ok, si hacemos esto, ¿para qué? ¿Para qué lo podemos usar? Bueno, en verdad lo podemos usar para muchísimas cosas. Cuando pensamos en qué lo podemos usar, lo que estamos pensando es el programa. ¿Cómo hacemos? ¿Qué programas son los que podemos generar?
Evidentemente no van a ser los mismos programas que podemos generar a mano o en programación tradicional. La gracia de todo esto es generar programas nuevos. De estos programas nuevos, un poquito el más antiguo de todos, el abuelo de todos los programas de Machine Learning, es el detector de spam. Prácticamente ya no nos acordamos de que existen detectores de spam, porque tenemos una carpeta a donde van todas las cosas, o la llaman correo no deseado, digamos. Hay una carpeta donde va todo eso. Hubo un momento en que eso era un real problema para nosotros. Y la resolución de eso fue generar programas de Machine Learning que agarraban una cantidad de programas de correos correctos que me tenían que llegar y de correos que eran falsos y que trataban de engañarme. Y clasificaban estas cosas. Al principio lo hacía cada uno en su propia computadora y ahora los proveedores de correo lo hacen en sus propias computadoras. Y cuando me llegan, ya me llegan clasificados. Pero esencialmente es un mecanismo de Machine Learning. Agarro muchísimos datos y a partir de esos muchísimos datos entreno un algoritmo y ese es el algoritmo que yo estoy usando. Este no es la única aplicación, ahora tenemos muchísimas más. Por ejemplo, cada vez que utilizamos prácticamente el teléfono o la computadora nos va recomendando cómo completar las frases. Y en los últimos tiempos no solo cómo completar las frases, sino cómo responder los mails. Esa forma de autocompletar es una forma de aprendizaje de Machine Learning que está guardado adentro del sistema. ¿Qué otras cosas puede hacer? Bueno, esta también es bastante antigua, puede detectar rostros. Las máquinas de fotos ahora nosotros esperamos que pueda detectar los rostros y que pueda hacer el foco sobre esos rostros que queremos fotografiar, asumiendo que lo que más nos interesa de la foto son los rostros. Antes nosotros teníamos que enfocar, ahora ya casi que no existe la idea de enfocar o la idea de autofoco. Machine Learning se mete adentro de nuestra vida, y esto es un ejemplo, se mete en una cantidad de algoritmos que no los vemos como grandes cosas, sino que están metidos adentro de otros aparatos que nosotros estamos manejando. ¿Qué más podemos hacer con esto? Bueno, no solo podemos identificar que hay un rostro, sino que podemos saber quién es esa persona. Imagínense la dificultad que esto tendría si yo tuviera que escribir en programación tradicional, bueno, la cara de Mark Zuckerberg es así y así, y tiene este tono de ojos, y tiene el pelo de tal manera y tal manera. Lo que hago es utilizo Machine Learning, alimento el sistema con una cantidad de fotografías de Mark Zuckerberg y genero un algoritmo para poder reconocerlo. ¿Qué otras cosas puedo reconocer? No solo reconocer a Mark Zuckerberg, puedo reconocer una cantidad de otros objetos. A la izquierda y a la de los dos lados tenemos ejemplos de esto. Esto corre prácticamente en tiempo real y uno manda una foto y el algoritmo de Machine Learning dice, bueno, acá yo veo, mirando desde la izquierda, veo un coche, estoy un 1%, o sea, estoy completamente seguro que esto es un coche, veo un perro, estoy bastante seguro de que es un perro, veo a la derecha veo una persona. En la otra foto, lo que veo es un perro y es un gato. O sea, yo pude entrenar algoritmos de Machine Learning para que detecten qué objetos hay adentro de una imagen. Esto tiene sentido, por ejemplo, porque nos ayuda, en una aplicación que nosotros construimos, nos ayuda a evitar hacer preguntas. Nosotros tenemos un tema en el que, en una cuestión de agua, digamos, en una empresa de agua, que lo llamaban para hacer reclamos. Y un punto importante para hacer los reclamos era saber si cerca había una pileta. Eventualmente, si se está cargando una pileta de agua, puede ser que la gente de alrededor llame para reclamar que el agua no funciona bien y no es necesario que vayamos a actuar sobre ello, porque se va a terminar de cargar la pileta. El algoritmo que nosotros implementamos utilizaba este tipo de cosas. La gente llamaba, nosotros sabíamos en qué dirección la gente vivía, obteníamos una imagen satelital de la zona donde la gente vivía y buscábamos adentro de esa zona, buscábamos con la inteligencia artificial qué cosas eran piletas. Eso nos permitía responder rápidamente si cerca había una pileta o no había una pileta, y con eso nos ahorrábamos de hacerle la pregunta al cliente, que razonablemente podría decir, no tengo la más mínima idea y no tendría por qué saberlo. ¿Qué más tenemos en Machine Learning? Bueno, ya vimos que se pueden identificar imágenes, sabemos que se pueden clasificar imágenes. Acá tenemos uno de los ejemplos ya bastante clásicos del 2012. Lo que tenemos es, mandamos una foto y
un clasificador nos dice, bueno, mira, la probabilidad es que esto sea, fijemos el segundo, un buque contenedor. Nos dice, bueno, hay una alta probabilidad de que sea un buque contenedor, también una probabilidad de que sea un salvavidas, también hay una probabilidad muy baja de que sea una rana o un anfibio, y etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede mandarle a un sistema de Machine Learning que le está entrenado una foto y encuentra y hace una descripción de todo, una descripción bastante avanzada de qué se trata esa foto que está ahí. Más avanzado que eso, lo que podemos hacer es mandar una foto y no solo pedirle que identifique lo que está ahí, sino que me responda preguntas sobre lo que está ahí. Entonces yo podía mandar, y este es un ejemplo del año 2015, yo podía mandar esa foto que está a la izquierda y preguntar de qué color son las bananas, y la respuesta sería, bueno, ok, son verdes. ¿Por qué? Porque a través de Machine Learning encontré cuáles eran las bananas y encontré cuál es el color que tenían las bananas. Esos son ejemplos que tienen que ver, los que vimos hasta ahora son ejemplos que tienen que ver esencialmente con imágenes. También hay casos en que lo podemos usar fuera del dominio de las imágenes, por ejemplo, para detectar fraude. Esencialmente lo que podemos hacer es alimentar un algoritmo de Machine Learning con una cantidad de comportamientos normales de un cliente en un banco y decirle que me diga, que identifique los comportamientos que no son normales. Entonces, que aprenda lo que es un comportamiento normal y que me diga cuál es el comportamiento que no es normal y que por lo tanto consiste en un fraude. O puedo pasarle una serie de comportamientos que yo considero fraudulentos y el sistema encontrar cuáles son los comportamientos que son similares a ellos. Estas son las dos maneras esenciales que yo tengo de encontrar fraude y en las dos puedo usar de manera razonable Machine Learning. También puedo utilizarlo para predecir el abandono de clientes. Yo tengo una cantidad de clientes y miro el comportamiento de ellos y después señalo cuáles son los clientes que, después de tener ese comportamiento, abandonaron el banco o abandonaron la telefónica. El algoritmo puede aprender a predecir a partir de los datos que tiene cuáles son los clientes que tienen una alta probabilidad de abandonarnos. Podemos hacer más cosas, ahora estoy volviendo a las imágenes. No solo detectar si las cosas son verdaderas o falsas, si el cliente se va a ir o no, sino que puedo manipular los datos que recibo. Este es un ejemplo que nosotros reproducimos a partir de un trabajo de 2015, en que uno pone una imagen, pone dos imágenes esencialmente, y utilizando mecanismos de Machine Learning separa las imágenes en lo que es su estilo y lo que es su contenido. Y después que tiene eso, puede utilizar Machine Learning otra vez para juntar esas dos cosas. Entonces, a la izquierda tenemos la noche estrellada de Van Gogh arriba y una foto linda con un cielo azul abajo, y los podemos meter dentro del algoritmo de Machine Learning y generar una imagen como la derecha, que es el contenido, es el de la foto que nosotros teníamos, y el estilo es el de la noche estrellada de Van Gogh. Lo que vimos hasta ahora, muy rápidamente, es ¿qué es Machine Learning? Y decíamos, Machine Learning es una forma de trabajar y de generar programas esencialmente a partir de los datos. Vimos también en qué cosas se puede utilizar Machine Learning y vimos ejemplos en los que es muy difícil que nos imaginemos de hacerlo a través de programación tradicional. La gracia de Machine Learning no es que compita con la programación tradicional, sino que la complementa en aquellos lugares donde es muy difícil escribir un programa. Es muy difícil sacar una regla que identifique qué es una cara en la mitad de una foto. Es difícil identificar una regla, construir una regla que identifique lo que es un buque con contenedores en cualquier foto. Hay una cantidad de tareas que para los humanos son muy directas y que uno puede resolver en décimas de segundo, que escribir el programa y encontrar las reglas y escribir el programa para que las resuelva es muy difícil. Yo creo que esa es la regla básica. Cuando tenemos algo que un humano puede hacer en décimas de segundo y que nos imaginamos que es muy difícil escribir el programa, ese es un fuerte candidato para usar Machine Learning. Identificar, saber cuáles son caras, identificar las caras, identificar los objetos. Y también para aplicar en algunos lugares, esa es la primera regla de Machine Learning. También se puede utilizar en algunas cosas más complejas, donde realmente Machine Learning nos aporta
no solo nos permite hacer que la máquina haga cosas que nosotros podemos hacer rápidamente, sino que le permite hacer cosas a la máquina que a nosotros nos costaría muchísimo hacer. Por ejemplo, la detección de fraude. Pero esas son las cosas para las que lo podemos usar. Lo que quiero contarles ahora es que no todos los algoritmos de Machine Learning son iguales, no todos funcionan igual. Cuando estamos hablando de Machine Learning, podemos estar hablando de cosas muy diferentes y quiero contarles ahora un poquito una clasificación que ustedes van a encontrar clásica de cómo son los algoritmos de Machine Learning. Esencialmente, los algoritmos de Machine Learning o aprendizaje automático caen en alguna de estas tres clases. Es posible que haya más, estas son las clases principales. Lo que llamamos aprendizaje supervisado, eso ponemos un robot que lee el libro porque esencialmente es, nosotros le estamos explicando al sistema de Machine Learning qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene que hacer. Otra cosa que es aprendizaje no supervisado, donde esperamos que el algoritmo descubra alguna cosa que a nosotros nos interesa. Vamos a ver un ejemplo de esto ahora. Y una tercera, que es el aprendizaje de refuerzo, donde pusimos un robot robótico, porque los perros, un perro robótico, porque los perros aprenden mucho y muy rápidamente qué son las cosas que nos gustan. Los perros saben en qué momento nosotros los vamos a rezongar y en qué momento los vamos a premiar. Y eso lo aprendieron a fuerza de ser castigados o ser premiados. El aprendizaje de refuerzo busca generar ese mismo mecanismo dentro del mecanismo de Machine Learning. Vamos a ver ejemplos de eso. Imagínense ustedes que queremos construir algo útil que es un clasificador de frutas. Entonces yo tengo una cantidad de frutas y quiero tener un algoritmo de Machine Learning que yo le muestre una fruta y me diga esto es tal cosa. ¿Sí? Esto es un buen ejemplo para mostrar la diferencia entre aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado lo que yo voy a hacer es mostrar una banana y decir esto es una banana. Mostrar una manzana y decir esto es una manzana. Mostrar cerezas. Ok, ustedes entendieron la idea. En el aprendizaje supervisado, cuando yo voy a enseñar, a cada uno de los objetos le agrego una etiqueta que dice qué es lo que el sistema tiene que aprender. Acá tiene que aprender una banana, acá tiene que aprender una manzana. Ese es el aprendizaje supervisado y esperamos que después el sistema reproduzca eso mismo. En el aprendizaje no supervisado, por otro lado, lo que yo hago simplemente es mostrar los objetos y dejo que el sistema descubra qué es lo que tienen de común y qué es lo que tienen de diferente los objetos. No le estoy dando una etiqueta para cada objeto, sino le digo, mira, tengo este objeto, tengo este otro, y espero que el sistema descubra cuáles son las cosas que esos objetos tienen en común y a partir de eso haga agrupaciones. Entonces, que si encuentro una banana un poquito más verde, me diga, ok, esto no sé si se llama banana o no, porque no me diste la etiqueta, pero está en el mismo grupo que esta otra cosa que es mucho más amarilla. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, los resultados del aprendizaje que esperamos tener en el aprendizaje supervisado es exactamente que cuando encuentre bananas me diga bananas, cuando encuentre manzanas me diga manzanas. En el aprendizaje no supervisado estoy un poco más a cómo funciona el algoritmo. Puede pasar, como vemos, tenemos dos casos de resultados de aprendizaje no supervisado. Puede pasar, como en la izquierda, en que la clasificación que nos genera el algoritmo sea la que nosotros esperábamos. Pero puede ser que la clasificación sea otra. Cuando tenemos aprendizaje no supervisado, el sistema aprende lo que aprende y después tenemos que chequear sobre eso a ver si eso tiene sentido para nosotros. En el caso de la derecha encontró que hay cosas que son rojas y más o menos redondas y dijo, bueno, ok, estos pertenecen a la misma categoría. Vean que esas categorías no tienen una etiqueta como tienen a la izquierda. Simplemente lo que dicen es, este objeto y este otro objeto pertenecen a la misma categoría. Eso es lo que tiene que ver al aprendizaje supervisado y no supervisado, que son cosas históricas que ya vienen desde hace varias décadas. Pero quiero mostrarles algo que tiene que ver con el aprendizaje de refuerzo y para eso voy a mostrar un ejemplo. No voy a mostrar cómo entrenar un perro, pero sí voy a mostrar, un segundo, sí voy a mostrar, ok.
si se ve acá. Okay. Lo que estoy mostrando es un experimento que se hizo para enseñarle a un algoritmo de Machine Learning cómo jugar al breakup. O sea, ese jueguito que uno muy antiguo, en que uno tenía una pelotita y con esa pelotita iba destruyendo un muro. Bueno, los dejo con la explicación que tiene sus propios subtítulos. Okay. Un segundo, voy a volver a compartir. Lo que vimos recién fue un ejemplo de aprendizaje con refuerzo. Se le suministraba, el algoritmo manejaba de manera ciega la paleta para ir rompiendo el muro, y lo que se le suministraba cada vez era la información de cuando terminaba un partido cuántos puntos había ganado. El aprendizaje, el sistema estaba armado por aprendizaje de refuerzo para repetir las cosas que hacía cuando iba ganando puntos y dejar de hacer las que hacía cuando veía que perdía puntos. Me gusta la parte del video donde dice aquí ocurre la magia. Es en el momento en que hay una nueva regla que se describe, que se descubre a partir de los datos, donde el sistema puede empezar a romper todo, digamos. Todas estas cosas que nosotros estuvimos viendo, estos tres estilos de funcionamiento de Machine Learning, sea supervisado, sea no supervisado o sea por refuerzo, necesitan muchísimos datos para funcionar. Esto yo creo que es una de las claves de toda la parte de Machine Learning y de por qué Machine Learning está explotando ahora. Desde hace tiempo sabemos una cantidad de reglas que podemos aplicar, desde hace tiempo tenemos colegios, desde hace tiempo formamos gente para que programe, pero recién en los últimos años estamos teniendo cantidades crecientes de datos que nosotros podemos utilizar para entrenar. Y esos datos no pueden ser cualquiera, tienen que ser datos que estén curados, que estén etiquetados. El valor de los datos, cuando hablamos de que los datos tienen valor, esto es parte del valor de los datos. Vamos a detenernos un momento en la importancia de los datos. Cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de este tipo de cosas. Este gráfico lo que muestra son cuántos son los datos que circulan por Internet en un minuto en este año. O sea, desde el tiempo que nosotros arrancamos esta presentación, ya ocurrieron alrededor de 35 veces esto, o sea, hubo 50 millones de logueos en Facebook, hubo centenares de millones de mensajes de texto enviados, hubo
muchos más que centenares de millones de emails que se enviaron, no hay ninguna manera que nosotros imaginemos de que se pueda procesar esto. Fíjense que hay 4.7 millones de videos que se vieron en YouTube. Es imposible para una persona hacerlo, es muy difícil imaginar un sistema que pueda manejar esto y que le haga sentido a todo esto. Es ahí donde Machine Learning empieza a tener verdaderamente su sentido. Empieza a ayudarnos porque lo que podemos hacer, o digamos de otra manera, una de las mejores alternativas que nosotros tenemos para actuar ahora es pasarle a los algoritmos de Machine Learning todos estos datos y impulsar o empujar a obtener resultados de que nos sirvan. Por supuesto, no todos los datos son iguales, no todos los datos tienen el mismo valor y ahora estamos en un problema grave, que es lo que llamamos el sesgo de los datos. Acá tenemos 3 ejemplos bastante irritantes sobre cómo los algoritmos de Machine Learning pueden ser entrenados de manera tal que hagan decididamente mal las cosas y hagan cosas que realmente nos enojan y nos afectan. A la izquierda tenemos a una persona con rasgos asiáticos que se saca una foto y el sistema le dice no puedo procesar tu foto porque tenés los ojos cerrados, digamos. En la parte de arriba a la derecha tenemos un algoritmo que reconoce varias caras, pero no reconoce la cara de la persona de color. Se debe sencillamente a que, posiblemente a que el algoritmo no fue entrenado con rostros de personas de color. Y eso se ve inclusive peor abajo a la derecha, donde personas de color son identificados como animales. Esto es lo que nosotros llamamos el sesgo. El sesgo no es un artefacto propio del algoritmo de Machine Learning, sino que es un artefacto propio de los datos. Son los datos los que pueden tener sesgo y eso induce a que el resultado, el programa que genero con Machine Learning tenga sesgo. Este sesgo no está relacionado directamente con las máquinas, sino que es un componente humano y un componente social. La pregunta es, ¿con qué alimentamos esto? Cada vez que nosotros veamos algo que está funcionando con Machine Learning, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cómo se entrenó esto? ¿Cómo se armó? ¿Con qué datos se usaron? ¿Qué sesgos tiene esto? ¿O qué sesgos las personas que utilizaron esto o que crearon esto introdujeron en los datos, queriendo o sin querer? Y otro tema que tienen los datos es que hay que tener cuidado porque a veces se puede plantear que en el enfoque tradicional nosotros programamos y esencialmente no miramos los datos vienen después, y que en el enfoque de Machine Learning no hay reglas, lo que hacemos simplemente es trabajar sobre los datos. Entonces parecería que tuviéramos una dicotomía en que tenemos que elegir entre las reglas o tenemos que elegir entre los datos. Esto realmente no funciona así. Podemos elegir los datos y las reglas, y si queremos trabajar bien, tenemos que tener datos y reglas. La diferencia está en que en el mundo tradicional las reglas son definidas al principio de todo, son claras, son universales, son exhaustivas, y en el mundo de Machine Learning las reglas se van generando de a poco, muchas veces no son del todo claras y seguramente dependen de los datos. Diferentes datos me van a generar conjuntos relativamente diferentes de reglas. También podemos decir que los datos contienen conocimiento que se explicita mediante las reglas, entonces, digamos, las reglas tienen preponderancia sobre los datos, porque son las que extraen el conocimiento, pero también podemos pensar, y es la visión de Machine Learning, que los datos tienen valor por sí mismos y construyen y alimentan a las reglas. El asunto acá es, los datos son fundamentales para Machine Learning, pero eso no quiere decir que Machine Learning no tenga reglas. Bueno, se me está pasando rápidamente el tiempo, así que voy a pasar al tema de redes neuronales y neuronas, que es como la visión que estamos teniendo ahora cuando hablamos de Machine Learning. Esta es una idea bastante antigua, en verdad la primera idea de esta surgió en los años 50, que dice, ok, para hacer cosas tipo Machine Learning, o lo que en ese momento llamamos inteligencia artificial, deberíamos simular lo que hacen las neuronas en el cuerpo humano. Arriba tenemos una imagen de una neurona
que tiene dendritas, un cuerpo celular, axones y terminales sinápticas, y esencialmente como procesamiento podemos pensar que por las dendritas ocurre la entrada, cada una de esas entradas tiene una cierta fuerza y potencia sobre la neurona, en algún momento se realiza una suma, esa suma se transforma y se transporta y genera una salida en las terminales sinápticas. Este era el modelo que sabíamos que funcionaba que funciona el cerebro, lo sabíamos ya en esa época, y lo que imaginamos es una idea como la que aparece más abajo. Yo puedo generar algo así como la función que cumple la neurona, que va a tener sus entradas a la izquierda y que va a tener su salida a la derecha. Voy a poner un ejemplo que para mí es importante. Por ejemplo, una neurona podría tomar, y este es un caso tomado de mi vida real, preguntar qué día de la semana es, en particular si es sábado, preguntar si esa semana tuve mucho trabajo, preguntar si estoy junto con mis niños y preguntar si no tengo ninguna serie que esté mirando por la mitad. Este es el tipo de preguntas que podría hacer Netflix. Y una neurona podría decir, ok, si al resultado de X1 le doy un peso, al resultado de X2 le doy un peso, al resultado de X3 le doy un peso, al resultado de X4 le doy un peso, y ese peso es mayor que un cierto umbral, entonces vale la pena recomendar El Señor de los Anillos. Esta sería una neurona destinada a saber si me tiene que recomendar o no me tiene que recomendar El Señor de los Anillos. Claro que acá yo la estoy construyendo a mano, les estoy diciendo cómo se hace. La gracia que tiene el trabajo, la primera gracia que tuvo el trabajo sobre redes neuronales es que no necesito enseñarle a la neurona esto, sino que lo que puedo hacer es ponerla con ejemplos. Y a partir de los ejemplos, puedo lo que se llama entrenar a la neurona para que responda de la manera adecuada. Es de alguna manera un aprendizaje supervisado en que yo le doy el conjunto de entradas y le digo, espero que acá me digas que sí, y después le digo, mirá, jueves a la tarde que no están los niños, la verdad que me tenés que decir que no, estoy en la mitad de mirar Breaking Bad, entonces no me recomiendes El Señor de los Anillos porque no lo voy a ver. Doy una cantidad de ejemplos por sí y por no, y se va entrenando cada una de esas neuronas. Cuando lo cuento así parece que uno tuviera la elección y que fuera más difícil hacer el entrenamiento que cargar los datos. En verdad lo que tenemos que pensar es que ese procedimiento no lo hago yo, sino que lo hace, por ejemplo, Netflix. Netflix, que quiere ofrecer para, en el año 2018 eran 100 millones de personas, decía, yo quiero ser diferente para cada uno de ellos. Para cada una de las personas, yo quiero ser la persona que le ofrece exactamente lo que necesita, y no solo se le ofrece lo que quiere ver, o lo que va a querer ver, sino que además se lo tengo que mostrar de la manera que le llame la atención. Lo que estamos viendo son todas carátulas, formas de presentar Stranger Things, que dependiendo del historial de cada una de las personas, Netflix le recomendaba que viera Stranger Things de acuerdo con cada una de estas cosas. Viendo a cuáles anuncios la persona tendía a responder, cada uno de nosotros tiene un cierto sesgo, a uno le gustan más las caras, a otro le gustará más esta imagen abajo a la derecha, así más fantasmagórica. De alguna manera el algoritmo va aprendiendo a cuáles son el tipo de señales a las que yo prefiero responder. Entonces, cuando tengo que hacer esto para 100 millones de productos, o sea, uno para cada persona, y además tengo que considerar todas las posibilidades, es inimaginable que alguien se ponga a programar cada una de las neuronas. Lo que tenemos es una red neuronal, una estructura de neuronas, donde yo proceso la información y obtengo todas las respuestas. El procesamiento de la información no se hace en una neurona, eso lo hacíamos hace 50 años, el procesamiento ahora se hace con miles de neuronas, aprovechando que hay millones de datos y aprovechando que hay una capacidad de cómputo muy, muy grande. Entonces, ¿por qué no tener muchas neuronas? Cuando estas redes neuronales que me sirven, por ejemplo, para recomendar como vimos, tienen muchas capas, como las que vimos acá, empiezan a llamarse redes neuronales profundas. Eso seguramente va a ser motivo de otra presentación, que en ese caso sí va a volver Denise a hacerlo. En la utilización de redes neuronales, en el caso de trabajar con profundidad, es lo que nosotros llamamos redes neuronales profundas. La idea sigue siendo imitar
más o menos, o la idea, extrapolar cómo funciona el cerebro, y el cerebro funciona así, funciona con una cantidad de unidades bastante similares entre ellas, donde lo que se hace se tiene muchas cosas bastante parecidas y entrenadas en lo mismo. Digamos así, es como tener como una red neuronal, es como tener una fábrica, y en esa fábrica esencialmente la gente utiliza más o menos las mismas herramientas. El poder de procesar muchas cosas y de generar muchas cosas es que hay mucha gente actuando y trabajando con las mismas herramientas. Iba a contarles un ejemplo nuestro, es un ejemplo súper interesante, si bien en otro día se los voy a contar, pero ahora como está terminando mi tiempo voy a saltearme esta parte y voy a pasar al cierre de esto. ¿Qué cosas son las que me gustaría, antes de pasar a las preguntas, qué cosas son las que me gustaría que quedaran como algo que vale la pena recordar de esta presentación? Lo primero es que la inteligencia artificial nació hace muchos años, que ha sumado distintos sabores y cada vez le prestamos atención a aquel sabor que está dando mejores resultados. Entonces, inteligencia artificial empezó a aparecer machine learning como una palabra interesante dentro de inteligencia artificial y ahora estamos con deep learning como una cosa interesante dentro de inteligencia artificial. Tienen cosas comunes y cada una es una técnica que es como la mejor que podemos hacer hasta ahora con todo el bagaje que venimos recogiendo. Las redes neuronales, las primeras neuronas, el planteo de las primeras neuronas es de los años 50, o sea, nació con la inteligencia artificial. Lo que pasó ahora es que sabemos cómo usarlas y tenemos los recursos para utilizarlas. Lo segundo es que no estamos solos pensando que la inteligencia artificial es interesante, sino que el mercado nos acompaña en eso. Las estadísticas dicen que la inteligencia artificial va a crecer, así que, gente, si ustedes se quieren dedicar a inteligencia artificial, estamos en los buenos años para eso. La tercera cosa es que Machine Learning se diferencia de la programación tradicional en que el algoritmo, en vez de escribir a una persona, lo escribe un propio algoritmo, en vez de utilizar el aprendizaje que tuvo en la universidad, utiliza los datos que están disponibles, pero los dos finalmente generan un programa que toma una entrada y genera una salida. Y la última, que es, ¿por qué usamos Machine Learning? O sea, de última, ¿por qué estamos acá sentados? Bueno, no usamos Machine Learning porque funciona. Es cierto que funciona, pero hay una cantidad de cosas que funcionan. No es un buen argumento decir que usamos Machine Learning porque es algo que funciona. Obvio que tiene que funcionar, si no, no estaríamos ni siquiera considerándolo. Usamos Machine Learning por dos cosas que son importantes. La primera es porque es la mejor apuesta que nosotros tenemos ahora para procesar una inmensa cantidad de datos. Y tenemos inmensa cantidad de datos y vamos a seguir teniendo cada vez más datos. Entonces, la forma que tenemos de procesar esa inmensa cantidad de datos, tenemos que encontrarla. Hoy, Machine Learning es de los enfoques más prometedores para poder procesar eso. Y la segunda es porque genera valor. Esta cara que vemos ahí, no le pude contar toda la anécdota, es del inversor de la empresa en que nosotros estuvimos ayudando a que incorporara Machine Learning e inteligencia artificial en una parte muy específica de su producto. Y esta es la cara que tenía cuando se anunció que recibía $1,5 millones de financiamiento para continuar con ese proyecto, que es un proyecto basado en Machine Learning. Esta quizás es el slide más importante de todos, porque es el que nos guía. ¿Por qué hacemos esto? No solo lo hacemos porque tenemos un conjunto de técnicas que funcione, lo hacemos porque es un conjunto de técnicas que funciona sobre un problema que para nosotros ahora es muy importante, que es, queríamos generar muchos datos, lo estamos haciendo, ahora los tenemos que procesar. Y segundo, es una técnica que ya ha demostrado en muchísimos casos que puede generar valor, no para los que la desarrollamos, sino para el negocio para el que nosotros estamos trabajando. Llegó ahora el tiempo de preguntas y me voy a fijar. Quizás, Sol, ¿me puedes decir si apareció alguna pregunta? Porque yo no las veo aquí.
Sol. Sí, Juan, yo por ahora no veo nada. Bueno, si no hay muchas preguntas, entonces podemos utilizar el audio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o...? No estoy muy seguro que esto sea una buena cosa, pero en todo caso, Sol, no nos queda más que agradecer. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Ahí te están diciendo que fue todo muy claro y que muchas gracias. Bueno. Les tengo que Sí, ahí confesar que... apareció una pregunta. ok. ¿Podrías repetir el concepto de sesgo y su influencia en Machine Learning? Estupendo. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros dijimos que Machine Learning funciona a partir de un conjunto de datos. Lo que estamos diciendo es, escribo un programa, usando una serie de técnicas, que agarra un conjunto de datos y a partir de eso genera un programa. Ese programa va a depender de los datos con los que yo lo cargué. Entonces, si por ejemplo, cargué que para reconocer rostros, todos los rostros son de californianos alegres, seguramente no va a encontrar muchos argentinos y no va a encontrar muchos asiáticos y no va a encontrar muchos africanos. Parece tonto, porque uno diría, uno no puede equivocarse así. La verdad es que sí, uno se puede equivocar así. Uno se puede equivocar en no poner suficientes personas de diferentes grupos étnicos, uno se puede equivocar de no poner suficientes mujeres, uno se puede equivocar de no poner suficientes viejos, de poner suficiente gente con barba, o uno se puede equivocar en millones de cosas. No estamos acostumbrados, no tenemos la práctica de saber si un conjunto de datos tiene sesgo o no. Estamos acostumbrados a testear programas, pero no estamos acostumbrados a testear conjuntos de datos. Entonces, esos conjuntos de datos pueden no tener la calidad que nosotros queremos, y cuando no tienen la calidad que nosotros queremos y generan un desbalance, unas respuestas raras, unas respuestas no esperadas, y muchas veces unas respuestas insultantes para algún grupo social, o que deja de lado algún grupo social, o que lo minusvalora, a eso lo llamamos un sesgo. Es mucho más importante cuando trabaja sobre grupos sociales, pero también ocurre con otras cosas. O sea, si estamos hablando de mediciones de campos eléctricos, también podemos tener sesgos si lo hacemos de determinada manera. Esto no es una situación propia únicamente de la Machine Learning. Ahora que tenemos una cantidad de datos y ahora que nuestra sociedad está evolucionando, hemos descubierto que hay sesgos en una cantidad de cosas. Por ejemplo, en las investigaciones biomédicas sabemos que también hay sesgos. Ahora sabemos que la mayoría de los experimentos se hacen sobre ratones machos y no sobre ratoncitas hembras. Entonces, ocurre que los remedios que encontramos no funcionan igual para hombres y para mujeres. Eso es un ejemplo de sesgo que va más allá de lo que es Machine Learning y que tiene un impacto, y que la gente de biología lo está revisando, y que nosotros, como gente que trabaja con datos y que trabaja con Machine Learning, también tenemos que revisar. Hay una pregunta más. ¿En qué podría usar la inteligencia artificial en la administración pública? Es infinito. Te agradezco la pregunta, es muy importante. La administración pública hace montones de cosas, pero para empezar, con la información que tiene podría detectar comportamientos de gente que necesita ayuda y que no le está pidiendo, quizás porque no tiene los recursos, quizás porque su cadena de la forma como reclamar esa ayuda no está llegando. Podríamos analizar los patrones de comportamiento de las personas y detectar que esta persona, por su patrón de consumo, podría ser beneficiaria de tal ayuda y no lo está haciendo. Podemos analizar cuáles son los efectos que han tenido determinadas políticas, efectos no esperados, y decir, bueno, mira, tuvimos esta política y ahora a partir de eso vamos a medir y vamos a ver qué está pasando, y lo que está pasando en una de esas es muy complejo y puede valer la pena implementar un mecanismo de Machine Learning para tratar de encontrar algún patrón que sea qué es lo que está pasando. Esos son dos lugares donde se me ocurre que puede aplicar Machine Learning. Nosotros estuvimos trabajando en transporte público. En transporte público está claro que si podemos descubrir
cuáles son los patrones por los cuales la gente se moviliza, podríamos optimizar el transporte público, todos viajaríamos más rápido y consumiríamos menos energía fósil para hacerlo. Esas son de las cosas que a mí se me ocurren así a primera mano. Podemos seguir conversando después, hay un inmenso terreno de gente explorando en eso, nosotros hemos colaborado bastante en eso. Notemos que la administración pública, en tanto pública, es especialmente sensible a los sesgos, digamos, no puede reclamar de que toma las decisiones de algo, la mirada sobre evitar los sesgos en la información que usa es particularmente importante, dado que nos pertenece a todos, ¿no? No sé, Sol, si hay alguna otra pregunta, que yo no la encuentro. Sí, Juan, hay un montón. ¿Querés ir leyéndolas del lado derecho? A ver, me fijo. Bastantes. Donde dice Q&A. No, es que no lo encuentro, Sol, lamentablemente. Bueno, te digo otra. ¿Puede ser que Machine Learning no contemple en algunos casos los outliers? Un segundo. Sí, puede ser, sí. A ver, los outliers es un tema específico. Lo que podemos usar muchas veces con Machine Learning, lo que hacemos es identificar los outliers. Es uno de los temas complicados dentro de esto. Cuando uno lo que espera, dicho de esta manera, vos podés adaptar tu mecanismo de Machine Learning para que detecte los outliers, para identificarlos. Podés hacer un mecanismo de Machine Learning que detecte los outliers y que sea insensible a los outliers, y entonces quiere ignorarlos. A diferencia del otro, en el primero lo que estoy haciendo es buscándolos, eventualmente para dar un tratamiento específico. En el segundo lo que estoy haciendo es tratando de ignorarlos. El segundo es lo que hacemos tradicionalmente. Y muchas veces cuando tratamos y la otra cosa que podemos hacer es ignorarlos, y ahí es a nuestro riesgo, digamos. A veces los mecanismos se ven afectados por los outliers. De todas maneras, acá sí necesitaría más la ayuda de Denise. No sé si las redes neuronales son especialmente sensibles a los outliers. Yo tengo la sensación de que no, de que es algo que tiende mucho más a los valores medios. Otra es sobre el concepto de sesgo que está explicando. ¿Esto no afecta la confianza sobre los algoritmos como usuarios de los mismos? Muy buena pregunta. Hay muchas cosas que afectan la confianza. Sin duda, el sesgo es de las cosas que afectan la confianza. En este caso, uno no debería desconfiar del algoritmo. Uno desconfía de la aplicación de Machine Learning. Pero, ok, en algún sentido sí desconfía del algoritmo. O sea, si hay algo que el algoritmo no ve, una persona que no ve, un tipo de enfermedad que no ve, un tipo de utilización de un medio de transporte que no ve, uno empieza a desconfiar de eso. Un tema importante, clave en Machine Learning y en varias tecnologías que se están imponiendo ahora, es que tenemos que llegar a esta idea que acaba de levantar, que es la idea de confianza. Antes, los algoritmos lo que esperábamos es que fueran verdaderos, que la respuesta fuera verdadera o falsa. Ahora es mucho más difícil saber lo que es verdadero o falso, y entonces entramos en el terreno de la confianza, en aquello que creemos y lo que no creemos. Y los sesgos son de las cosas que sin duda destruyen la confianza sobre la aplicación, sobre el conjunto de datos y sobre la organización que se maneja con eso. Después hay otra que dice la recolección de datos. ¿Quién los hace o a partir de qué? Bueno, si hubiera sabido que eran tan buenas preguntas, hubiera hecho una charla muchísimo más corta y nos hubiéramos concentrado en esto. La recolección de los datos las hacen las organizaciones, las hacen en particular los proveedores de telecomunicaciones, los proveedores de transporte, Google. Los gigantes todos los gigantes ahora hacen recolección de la información. Todo lo que nosotros nos movemos queda dentro del celular. Son las organizaciones grandes las que están recolectando más información. Lo que hacemos el común de los mortales es comprársela o de alguna manera buscar una manera de compartirla, la información que ellos tienen.
Dentro de las organizaciones, los que hacen eso tienen un rol específico y muchas veces eso no tiene nombre. El responsable de encontrar la información no tiene nombre hoy dentro de las organizaciones. Es un cargo que deberemos inventar o imaginar, lo mismo que la persona que se encarga de la calidad de la información que se está recolectando. Eso hoy lo llamamos los gestores de datos o los data stewards. De todas maneras, esta información de definición de gestor de datos y de data steward nos está quedando un poquito chica, nos está quedando un poquito vieja frente al inmenso volumen de los datos. O sea, no se espera que los roles... El asunto es que los roles para datos se definieron hace más de una década o 2 décadas. Y hoy seguimos utilizando los mismos a falta de una cosa mejor. Sin embargo, el terreno en el que funciona, en el que trabaja esta gente ha cambiado muchísimo. Va a existir un curador de datos, es una profesión que estamos esperando que nazca y que estamos esperando que aparezca la gente con sus propias capacidades y sus propias tecnologías. Y va a ser la persona que no se va a encargar de construir el algoritmo de Machine Learning, sino que se va a encargar de asegurar que los datos que se utilizan para construir el algoritmo de Machine Learning no tengan sesgos, tengan la calidad adecuada, etc. En mucho, son profesiones por crear todavía. Otra es, ¿qué herramientas existen para que el usuario final entienda cómo se llega a una respuesta? En verdad, depende. Yo diría que la herramienta que existe es el científico de datos. No te diría que existe en este momento una herramienta que permita que la persona entienda cuáles son los datos. Nosotros tenemos un equipo de ciencia de datos y una parte de lo que nos esforzamos por explicar es qué es lo que tiene de ciencia esto, y lo que tiene de ciencia es el método riguroso que puede ser compartido y que puede ser explicado. En general eso nosotros lo dejamos a las personas y no se lo dejamos a las herramientas. Lo que pasa es que, como hablamos hace un rato, cuando la herramienta tiende a fallar, la gente rápidamente le pierde confianza. Cuando la herramienta no falla, y el científico de datos explicó 2 o 3 veces por qué funciona y por qué está funcionando bien, y la gente tiene experiencia sobre el resultado de eso, entonces empieza a confiar mucho más sobre la herramienta. Dicho de otra manera, nosotros confiamos en que el teléfono va a enfocar bien la foto. Y más o menos confiamos, aunque nos pone inquietos, que Google acierte en cuál es el aviso que nos tiene que pasar porque se relaciona con nuestro comportamiento anterior. Lo que se va construyendo es confianza en la herramienta a partir de experiencia en la herramienta y no por una herramienta específica. Al menos en lo que yo conozco la tecnología hoy.